El movimiento 19 de abril, EM-19, fue una de las guerrillas más influyentes en la historia de Colombia. Surgió como una respuesta a la crisis de legitimidad del sistema político y, a lo largo de su existencia, marcó hitos importantes en la lucha armada, la política y la paz del país. Su evolución desde un grupo insurgente hasta su desmovilización y conversión en partido político es un testimonio del complejo panorama de la violencia y la búsqueda de reconciliación en Colombia. Su historia está marcada por acciones de gran simbolismo, enfrentamientos con el Estado y una transición significativa hacia la vida política. Orígenes del EM-19. El EM-19 nació el 19 de abril de 1970 como una reacción al presunto fraude electoral en las elecciones presidenciales de ese año, en las que Gustavo Rojas Pinilla, candidato de la Alianza Nacional Popular (EANAPO), fue derrotado en circunstancias cuestionadas. Inspirado en ideologías de izquierda y en movimientos revolucionarios de América Latina, el EM-19 se autodefinió como una guerrilla urbana con un fuerte componente nacionalista y popular. El contexto en el que surgió el EM-19 estaba marcado por un sistema bipartidista excluyente, dominado por el Frente Nacional, un pacto entre liberales y conservadores que limitaba la participación de otros sectores políticos. En este escenario, surgieron múltiples movimientos de oposición, entre ellos guerrillas de orientación marxista-leninista como las FARC y el ELN, y el EM-19, que se diferenciaba por su enfoque más urbano y populista. Desde sus inicios, el EM-19 promovió una imagen de lucha contra la corrupción y la injusticia social. Su discurso apelaba a un nacionalismo progresista que atrajo a sectores de la clase media y urbana, así como a intelectuales y profesionales que buscaban una transformación del sistema político. Principales acciones y estrategias. A diferencia de otras guerrillas colombianas, el EM-19 se destacó por su enfoque en acciones espectaculares y simbólicas. Algunas de sus operaciones más conocidas incluyen el robo de armas del Cantón Norte en 1974. En una de sus primeras operaciones, el EM-19 se apoderó de un importante arsenal militar en Bogotá, lo que generó un gran impacto mediático y puso en evidencia la vulnerabilidad de las Fuerzas Armadas. La toma de la Embajada de República Dominicana, en 1980. En una acción sin precedentes, guerrilleros del EM-19 secuestraron a varios diplomáticos de alto nivel, exigiendo la liberación de presos políticos. Este evento atrajo la atención internacional y demostró la capacidad operativa del grupo. La toma del Palacio de Justicia, en 1985. Esta operación, que pretendía llevar a cabo un juicio simbólico contra el presidente Belisario Betancur, terminó en un enfrentamiento sangriento con el ejército, dejando un alto número de muertos, incluyendo magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Este hecho sigue siendo objeto de debate y controversia en la historia colombiana. A lo largo de su existencia, el EM-19 adoptó diversas tácticas que incluían propaganda armada, secuestros, ataques a infraestructura y negociaciones políticas. Sin embargo, a diferencia de otras guerrillas, evitó un alineamiento estricto con doctrinas marxistas-leninistas y buscó construir una identidad propia basada en el nacionalismo y el populismo revolucionario. Transformación y acuerdos de paz. A finales de los años 80, el EM-19 comenzó un proceso de negociación con el gobierno colombiano. Varios factores influyeron en esta decisión, entre ellos el desgaste militar y político. Tras años de enfrentamientos, el grupo sufrió una disminución en su capacidad operativa. La crisis interna, deserciones, diferencias estratégicas y la falta de una base rural consolidada debilitaron la estructura del movimiento. El cambio en el contexto internacional, con el declive de la Guerra Fría y la apertura de nuevos escenarios de negociación, la vía política se volvió una opción viable. En 1990, se firmó un acuerdo de paz que llevó a su desmovilización y a su transformación en partido político, la Alianza Democrática EM-19. Este acuerdo sentó un precedente para futuras negociaciones con otros grupos armados y permitió la integración de excombatientes en la vida política del país. Impacto en la política colombiana. La participación del EM-19 en la Asamblea Constituyente de 1991 fue fundamental en la redacción de la nueva Constitución, que introdujo reformas claves como la elección popular de gobernadores, el reconocimiento de derechos fundamentales y mecanismos de participación ciudadana, la creación de la Corte Constitucional. Además, miembros del EM-19 ocuparon importantes cargos públicos, consolidando su papel en la política nacional. A pesar de que la Alianza Democrática EM-19 perdió fuerza con el tiempo, su legado se mantiene en las reformas constitucionales y en la apertura de nuevos espacios para la izquierda democrática en Colombia. Conclusión. El EM-19 dejó una huella indeleble en la historia de Colombia. Su tránsito de la lucha armada a la vida política demuestra que la paz y la reconciliación son posibles mediante el diálogo y la inclusión. Aunque su legado sigue generando debates,